Este miércoles 4 de febrero es una fecha fatídica para Venezuela, pero sobre todo para la democracia latinoamericana. Se está recordando justamente el día, las horas, los momentos en que un gobierno electo por el pueblo trata de ser derrocado por un grupo de militares que estaban planificando sacar del poder a Carlos Andrés Pérez, para ese entonces el presidente de Venezuela. ¿Qué pasó en esos momentos críticos? ¿Cómo fue que Carlos Andrés Pérez salió del aeropuerto, pudo llegar al Palacio de Miraflores? ¿Cómo pudo salir del Palacio de Miraflores después en medio de una balacera para llegar a un canal de televisión y transmitir un mensaje? Bueno, tengo para ustedes a un invitado especial que estuvo al lado de Carlos Andrés Pérez, que estuvo con Carlos Andrés Pérez de regreso de Europa, donde se encontraban en esa oportunidad, y que presenció los momentos críticos de todo lo que pasó ese día, al lado de Carlos Andrés Pérez y justamente de la gente que le rodeaba. Se trata del vicealmirante Carratú Molina, Mario Iván Carratú Molina, bienvenido. Gracias, Julio César. Que a la postre era el jefe de la Casa Militar. Entiéndase la seguridad mayor que tiene el presidente de Venezuela. Y el único militar que dependía directamente del presidente de la República. Sí. ¿Eso le daba un rango por encima del ministro de la Defensa? No, no por encima, sino que a la competencia de como de Casa Militar no podía seguir lineamientos del ministro de la Defensa como militar, que era yo en ese momento. Directamente del presidente. Quisiera comenzar, como dice el refrán, por el principio. Ustedes están en Europa, están en Suiza. Regresan de Suiza. ¿Alguna sospecha para ustedes, el presidente, de que algo malo estaba pasando en Venezuela, que se estaba fraguando un golpe? Sí había sospecha a nivel nacional. ¿Desde cuándo? Desde 1983, Viernes Negro. Comienza la conspiración en el ejército venezolano en manos de los oficiales que eran tenientes coroneles en ese entonces. ¿Quiénes eran? Ochoa Antich, Santiago Ramírez, Elías Daniels, un general Jun, el general Heinz Spurra, que fue el que me contó personalmente. El que fue director de la DICIP. Que fue director de la DICIP, pero él se retiró. Él le dijo a ellos en una tarde en el círculo militar que se reunieron para organizar la conspiración a ese nivel. Él se retiró y le dijo a estos oficiales que no contaran con él para este asunto. Claro, 1983. Estamos hablando de una serie de años y eventos políticos. 9 años antes del golpe de 1992. Dos presidentes, Luis Herrera, Lucinchi, después viene el presidente Pérez, pero después de eso hubo la noche de los tanques, 8 tanques que hacen preso al presidente encargado, Simón Alberto Consalvi, fallecido en su despacho en Carmelitas. Eso tampoco se analizó como debía ser. La insubordinación de la Policía Metropolitana dirigida por Bernal, comisario de Freddy Bernal, que fue alcalde de Caracas y ahorita una gran ficha. El Caracazo. Y una serie de eventos internos en las Fuerzas Armadas. El almirante Gruber le envía una carta muy fuerte a todos los coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas venezolanas que el presidente tuvo conocimiento. El 6 de enero del ¿Qué decía esa carta? Donde el almirante Gruber ponía de relieve una serie de incomodidades y de situaciones incomprensibles desde el punto de vista militar y político, porque el problema, déjame hacer un inciso aquí, muchas personas dicen que el militar no puede ser político, el militar no puede ser partidista, pero el militar tiene que conocer la política porque hace política como militar. No política de partido, de elecciones. La guerra es un hecho político, la defensa es un hecho político. Seguir la política de defensa del Estado venezolano es un hecho político. Entonces el militar tiene que conocer lo de la política. ¿Qué ocurre? El almirante Gruber le manda una carta al presidente. El presidente la leyó conmigo, noviembre del año 91. ¿Qué le dice específicamente en la carta? Le dice que en la Fuerza Armada hay un malestar creciente por la corrupción y los hechos ilícitos que estaban ocurriendo a nivel nacional y que le pedía, o le imponía, le exigía un cambio de la conducta de gobierno hacia los sectores de corrupción a nivel general en el país. El presidente Pérez en esa oportunidad me llamó, leímos la carta entre él y yo, y me dijo, este almirante tiene razón lo que está diciendo. Yo le dije al presidente, sí, tiene razón, pero la manera como se conduce ese almirante no es la manera como se conduce un militar en un sistema democrático. Él ha debido pasar por el órgano regular, llegar al ministro de la Defensa
y después el ministro de la Defensa habla con usted o usted lo llama. Pero no una carta como sea personal, pero sin dar la cara. Yo me temo que vamos a dejar muchos aspectos importantes que relatar, pero yo quiero volver al momento que ustedes están en Europa, regresan. Ya me contestó que ustedes venían sin saber que había una conspiración en marcha en ese momento en Venezuela, que ya estaban rodando los tanques para tumbar a Carlos Alberto. 6 de enero del 92, sí, exactamente lo que tú estás diciendo, pero este es importante, este puntico. 6 de enero del 92, el presidente reúne el Gabinete de Seguridad en el Palacio. El Gabinete de Seguridad son los ministros del área de seguridad, interior, defensa, alto mando militar, policías, DICIP, inclusive defensa civil. ¿Cuál es el motivo de esa reunión? Para conocer y ordenar cambios de la política de seguridad, porque había un crecimiento sorpresivo en seguridad civil, o sea, en la seguridad pública. Había problemas en ese entonces. Mucho asalto. Mucho asalto, robo y droga y denuncia y esa cantidad de cosas. Y él llama al Gabinete de Seguridad para explicarle la nueva política, porque cambiaron al ministro del Interior, que era Isa Aguirre, y recibía a Villaviva, que dirigía la política de seguridad interna en el gobierno de la democracia. En esa reunión, el general Heinz Espurra, director de la DICIP, le entrega al presidente un sobre de Manila, donde le dice: este es el informe de la conspiración que hay en el ejército. Como yo soy jefe de la DICIP, no puedo entrar a Fuerte Tiuna y a las Fuerzas Armadas. Yo se lo entrego porque usted tome las medidas, presidente. El presidente, sin leer el informe, se lo pasa al ministro Ochoa, que estaba a su izquierda, y al comandante del ejército, Remigio Rangel Rojas, general de división, que estaba a continuación. Yo estaba en la punta de la mesa. Y le dijo: a mi regreso a San Cristóbal, yo quiero que ustedes me informen qué es lo que está ocurriendo en el ejército. Al regreso de Davos, lo que recibimos fueron 20 tanques y 200 soldados intentando tomar el Palacio de Miraflores. ¿Estamos hablando del 4 de febrero? 3 de febrero en la noche, para el 4. Las tropas se movilizaron a las 10 de la mañana del día 3. El ministro de la Defensa estaba en Maracaibo. El inspector de las Fuerzas Armadas, el almirante Elías Daniels, conoció de la denuncia de la conspiración de manos o de boca de uno de los conspiradores, un mayor, novio de la hija de un general, el director de la Academia Militar, el general Delgado Gainza, y el general Remigio Rangel Rojas y el coronel Raúl Salazar. Todos ellos sabían a las 10 de la mañana. Esto parece al cuento aquel de que el esposo es el último que se entera de que su esposa está saliendo con alguien más, porque todos los militares, menos el ministro de la Defensa, sabían que había un golpe. Todo el país sabía que había una conspiración. Pues los vecinos míos me lo decían cuando yo salía de mi carro para mi cargo. Yo me refiero, la conspiración es una cosa, ya el acto de acometer las armas, la acción para tomar el poder por la fuerza. La acción se conocía en el ejército y en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Esa noche hubo militares, hubo generales almirantes que no estaban presentes en su puesto de mando. Vicealmirante, yo le hice esta pregunta y se la tengo que volver a hacer porque el ministro de la Defensa, parece entonces Ochoa Antich, él me confirmó algo que había dicho Carlos Julio Peñalosa, de que ya le habían dicho al presidente Pérez que habían unos talibanes dentro de las Fuerzas Armadas que estaban tratando de dar el golpe. Se referían a Chávez y compañía, y que no le hicieron caso. ¿Es cierto eso? Falso. Falso totalmente. Porque una cosa son talibanes y otra cosa es que desde la Academia Militar de 1978 se está formando la clase conspiradora de las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente en el ejército. Y todos esos oficiales tenían información y sabían lo que estaba ocurriendo. Si eso fuese cierto, como lo dicen estos señores, ¿por qué ascienden a Chávez a teniente coronel? Habiendo sido reprobado en el Estado Mayor. Era la oportunidad de sacarlo de la línea de mando. ¿Por qué Chávez le dan mando de tropas en los paracaidistas cuando tenía problemas? ¿Quién se lo da? El ministro de la Defensa y el comandante del ejército. ¿Quiénes eran? El general Ochoa, porque lo hizo en mi presencia, y lo hizo también el general Rangel Rojas, que era comandante del ejército. El general Peñalosa acaba de entregar al ejército en el mes de julio anterior. ¿Y por qué lo entregó? Porque no le hizo caso al presidente de la República, se le insubordinó. Y yo estaba presente en el Palacio las veces que él fue a hablar con el presidente y nunca le dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo en el ejército. Una cosa es que a ti te digan: Julio César, parece que va a llover. Y otra cosa es que tú salgas y te consigas tremendo palo de agua. Entonces, si ellos sabían que había una conspiración, han debido articular los expedientes, sustanciar los expedientes con la denuncia, llevarlos a juicio y después decirle al presidente,
aquí está la conspiración militar. Estos son los cabecillas, estos son los responsables. Eso no lo hicieron. Llega el avión a Maiquetía. Están ustedes en Maiquetía y se van a trasladar a Caracas. Quiero que en el próximo segmento nos cuente cómo fue ese episodio y qué pasó. Okay. Vamos a continuar el recuento de lo que pasó el 4 de febrero de 1992 con uno de los protagonistas acá en nuestros estudios, el vicealmirante y Mario Iván Carratú Molina. Volveremos en breve. Yo les voy a decir, yo interrumpo cuando vea que sea necesario, pero yo le dejo el relato al vicealmirante porque realmente él fue el protagonista, uno de los protagonistas más importantes del 4 de febrero de 1992. Ya vimos lo que pasó en Maiquetía, llegaron a Caracas, él se fue a su casa, después fueron a Miraflores, rodean Miraflores. Hay un video que un amigo mío, esa noche, él era corresponsal de una agencia de noticias internacionales y estaban haciendo un reportaje, por cierto, sobre la inseguridad en Caracas. Y justamente se encontraron y se enteraron tardísimo que era un golpe militar lo que estaba ocurriendo y lo filmaron, ¿no? De hecho, yo fui el primero que tuve ese video para mandarlo al exterior y se lo mandé a Univisión, que en ese momento se estaba transmitiendo. Pero, ¿qué pasó a partir de ese momento que me dice que es importante mencionar? El regreso. El regreso. Venevisión. Llegan a Venevisión, al minuto y medio habla el presidente y dice... total y da su mensaje a las Fuerzas Armadas. Ese fue el momento clave para el presidente Pérez porque eso le demostró al país que él estaba a cargo del país. Y que lo que mucha gente no quiere reconocer, era un hombre, un estadista, sabía cuál es la función de un comandante en jefe, que muchas personas ni tienen idea. Tenía un buen maestro. ¿Quién? Rómulo. Rómulo Betancourt. Ok, perfecto. Sí, tienes mucha razón. Yo no había nacido cuando eso, pero sí tienes razón. Todo el mundo. Bueno, el regreso, salimos, el presidente me dice, mírate, quiero regresar al Palacio. Venevisión, estaba Sofía Inver, no sé si todavía vivía esta señora. Sí, sí. Estaba muchas personas. Eduardo Fernández fue uno de los primeros que le fue a apoyar. Tarre Briceño. Fue también el que fue gobernador de Miranda, que también fue aspirante presidencial. Que lo acompañó a Miraflores también. Bueno, fueron varias personas que fueron llegando en la madrugada. A las 4, el presidente me dice, regreso al Palacio. Bueno, déjeme ver cómo está la situación. Los rebeldes se estaban entregando, pero habían francotiradores. Y el problema es que el grueso de los rebeldes, los comandantes de los tanques, los tripulantes de los tanques se estaban entregando, que eran 200 y tantos, 220. Pero habían francotiradores a los alrededores del Palacio y había que tener cuidado con eso. Carlos Andrés no tenía una ametralladora, algo con que defenderse en el trayecto. El presidente Pérez siempre andaba armado. En su carro, una pistola, un revólver, y en un maletín llevaba una ametralladora y 2 pistolas. Respondía a tu respuesta, Yuri. Siempre. Para todos los eventos. En Venezuela y en el extranjero. Siempre. Inclusive, en algunos hoteles dormía en el piso, no dormía en la cama. En algunos hoteles... Bueno, yo en varias ocasiones que tuve que coincidir con la caravana de él, yo recuerdo cuando iba a la caravana, paraban y de repente él se pasaba de un carro para otro. Exactamente. Ese plan se hizo siempre. Y después en el carro, quien iba era yo, no iba el presidente. O sea, simulaba que quien iba el carro era el presidente, era yo. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, él me dice, regresamos, llamo al Palacio, hablo con el coronel Jun. Digo, mira, Jun, el presidente regresa al Palacio. ¿Estamos listos? Están todos los tipos presos, están tomados. Tenemos el control del Palacio. Me dice, todavía no faltan algunos. Digo, presidente, faltan. Me quita el teléfono y llama. Habla con el coronel Jun y le dice, voy regresando. Usted me garantiza que esté controlado a mi llegada. Orden militar. No es una orden jefe, claro. Al militar. Y él me dice, vámonos. Nos embarcamos. Bueno, atiende, llama por teléfono a otro general que estaba en el Palacio, general, no quiero decir el nombre, pero el comandante de la 3ª División de Infantería que iba a apoyar al gobierno. Y le dice, general, le ordeno que a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, tome la Carlota. No podemos permitir ese foco insurreccional en la Carlota. Llegamos al Palacio, me disculpa porque no estoy en primera persona yo, él llega al Palacio, y se consigue primero al ministro de la Defensa, entrando. A Ochoa Anti, y le dice, pase, ministro, ¿qué es lo que pasa? No hay novedad, presidente. Como te digo,
estaban los muertos ahí, un golpe militar, tener 7 guarniciones, 7.000 hombres, 250 soldados, 20 blindados en el palacio y no hay novedades, no está el ministro, el alto mando. ¿Entiendes? Yo me quería desaparecer prácticamente o formarle un rollo ahí al ministro, porque realmente nunca le tuve confianza, inclusive de que lo nombraron, nunca. Pero bueno, esas son cosas personales. Pasa al despacho, el presidente, estaba el doctor Durán, Ávila Vivas, estaba el embajador Durán, que había sido ministro también. El embajador, era canciller, el embajador Diego Arria, momento, sí. Un diputado por el estado Táchira, apellido Rodríguez, y 2 o 3 personas más, 2 edecanes y mi persona. Y el presidente decide hablar al país nuevamente. Era la tercera locución al país, desde el Palacio. ¿Qué hora era más o menos? Eran las 6:30. Ok. Sí, 6:30. ¿Ya estaba tomada la Carlota? No. Cuando entra al Palacio se consigue el general. Y le dice, general, ¿qué le dije? ¿Y usted cuál fue la orden que le di? Proceda de inmediato a tomar la Carlota. Bueno, este general no voló en el aire ahí porque no tenía alas. Porque realmente el reclamo que le hizo el presidente como comandante en jefe a ese general fue de pronóstico. Realmente a mí me dio pena ajena y todavía lo siento en la forma como el presidente se dirigió a ese general. Bueno, entra al despacho, habla a la nación y se para al lado izquierdo del presidente, se para el ministro Ochoa. Entonces, los que estaban sentados ahí viendo la locución del presidente, paran a Ávila Viva y se lo paran al lado del presidente. Y le dice, tú eres la autoridad civil, el presidente no puede estar solo. Y se para Ávila Viva ahí. El presidente habla, da su mensaje normal a la nación, estoy bajo control, estoy al palacio, soy el presidente, la democracia se mantiene, etc. Y Ochoa intenta hablar al país. Y el presidente lo mandó a callar. Cállese la boca, el presidente soy yo, usted es responsable de lo que está pasando. En el despacho, 6 de la mañana del día 4 de febrero. A las 10 de la mañana el ministro Ochoa quería hablar al país. Yo me negué que hablara desde el Palacio de Miraflores. Porque el Palacio era el centro del poder del presidente, es un símbolo. Y no puede transferirse, y mucho menos delante de un golpe, a otra persona y a un militar que era el ministro de la Defensa. Le decía, presidente, no lo deje hablar. Pero el presidente estaba saturado de una cantidad de cosas que estaban ocurriendo a nivel nacional que no importa que hable, que hable. Habló de una oficina, por cierto, se partió la mesa de la cantidad de periodistas que habían ahí, se cayó la mesa, se partió, etcétera, etcétera. ¿Qué me sorprendió a mí como militar? Y todavía no lo entiendo. Que la mayoría de los grupos, élites sociales y políticas del país, fueron a Miraflores a pedirle perdón al presidente por los rebeldes. Yo como militar profesional no podía entender, ni podré entender jamás, que la Iglesia Católica, los partidos políticos, los élites de medios de comunicación, los empresarios, los banqueros y personas en general importantes en el país fueron a abogar por los rebeldes, que eran unos muchachos equivocados, que era una pequeña logia, dijo el ministro de la Defensa. Yo le dije, 7.000 movilizados, 7 guarniciones, una pequeña logia, desde 1983. Ahí está la falsedad del mando militar, ahí está la falsedad y la conspiración que no era Chávez y su grupito, era una conjura cívico-militar que hubo en Venezuela. Que ahí no fue solamente Chávez, fue una componente mucho más. Había muchos generales, empresarios, había generales activos, militares, almirantes activos en la conspiración. Y algunos salieron lisos y nunca se supo que estuvieron participando en el golpe. Porque lamentablemente había que quitarle la cabeza al presidente y lo lograron. Y había que sacarme a mí del palacio y lo lograron. Inclusive yo fui detenido después, 8 meses, porque no me querían dejar hablar, porque el presidente me dice, usted va a ser el próximo ministro. Yo te garantizo, Julio César, que si yo soy el ministro de la Defensa, en ese periodo, todos estos bandidos civiles y militares estuviesen desenmascarados públicamente o presos. Nos hemos pasado un detalle importante, 10 de la mañana del 4 de febrero. Chávez estaba todavía en el cuartel. No, él se entrega a las 6:30. No, pero él estaba en el, ¿cómo se llama? En Montepiedad, allá donde está el Museo Histórico Militar. Museo Histórico Militar. No, pero hay una información ahí de hora, no es que estés equivocado, sino que es la relación exacta de horaria. A las 5:45 el presidente ordena bombardear el Museo Histórico Militar. Los militares que estaban ahí, que era el almirante Díaz Tarazón, que está ahorita aquí en Miami, el general Sepúlveda Sierra, el general Ojeda Valenzuela, el ministro de la Defensa y mi persona,
le dimos al presidente que no bombardeara porque es un centro poblado de una zona marginal. El en 23 de enero. En el centro de Caracas. 23 de enero y la planicie y una serie de ranchos y casas modestas que hay por ahí. Y si un avión pela el disparo de un misil o un cohete sobre el museo, cae en un centro poblado. Y eso puede ser más grave. Entonces lo que hicieron fue sobrevolar. Ese sobrevolar hizo que Chávez llamara y se entregara. Hay muchas cosas aquí que decir. Obviamente, yo hubiera deseado que este programa durara, o sea, la entrevista durara no los 3 segmentos, sino 1 hora completa. Pero no puedo dejar de preguntar esto, porque realmente aquí está algo que uno se pregunta. ¿De quién fue la idea de permitir que Chávez hablara en cadena nacional y dijera los pocos segundos que lo consagraron? El general Ochoa Antich y el almirante Daniels, en la sede del Ministerio de la Defensa. Cuando él dijo por ahora. El presidente de la República le ordenó al ministro que hable preso, sin la fatiga militar, sin uniforme, sin símbolos, esposado, diferido. Chávez habla a las 10 de la mañana. Después de 4 horas libres en Caracas, se entregó a las 6:30 de la mañana y a las 10 es que entra al Ministerio de la Defensa, armado y acompañado del general Santeliz y un señor llamado Ferdinand Altuve Febres. Yo me preguntaba siempre, bueno, ¿y cómo entró armado al Ministerio de la Defensa? ¿Por qué entró 4 horas después que se entregó? La conspiración, los alcahuetes, los bandidos taparon una realidad que ocurrió en esa hora. Él entra ahí. El presidente ordena que hable públicamente para que los compañeros alzados se entreguen, para que vean que su jefe militar perdió el control y el comando. ¿Y quién ordena eso? Ochoa y Daniels. 15 segundos para una frase que al vicealmirante Mario Iván Caratú Molina le hacen recordar el 4 de febrero de 1992. ¿Lo puede hacer en 15 segundos? Ejército. Fue el corazón de la cooperación. Ok. Gracias mil por este recuento histórico que nos acaba de hacer en el programa. Estimados televidentes, han escuchado al vicealmirante Mario Iván Caratú Molina, uno de los protagonistas del 4 de febrero de 1992. Esto es Análisis por TV Venezuela. Volveremos. Vicealmirante, quedamos en que ustedes estaban en Suiza. Bien, van primero a Estados Unidos, si mal no recuerdo, y de ahí se trasladan a Caracas. Llegan a Maiquetía. ¿Qué pasó a partir de allí? Suiza, Nueva York, vuelo comercial. Ajá. Nueva York, Maiquetía, en el avión presidencial. Llegamos a Maiquetía llega el presidente a Maiquetía a las 10:10 de la noche. Estaban volando en el Camastrón. Sí, el único Así avión, le decían al avión, el único avión que tenía capacidad para 28 personas. La gente habla mucho que si los viajes eran estrafalarios y abrumadores, eran 28 personas, donde habían 4 hermosas, 2 edecanes, o sea, la mitad. Bueno, Maduro acaba de viajar con casi 200 personas, 25 familiares. El presidente Pérez un bajaba periplo por Rusia, la mayoría eran 8 o 10 personas como primera clase del avión presidencial y el resto era apoyo, escolta, camareros. ¿A qué horas llegaron a Maiquetía ustedes? 10:10. Al llegar al noche. aeropuerto, en el avión veníamos 5 personas. El presidente, la traductora, el administrador, el médico, un edecán y mi persona. Veníamos en el avión presidencial de Nueva York, Caracas. Aterrizan sin ningún inconveniente. Bueno, no, sospechoso el aterrizaje porque en la medida que el avión va carreteando sobre la pista, yo observo por la ventanilla unas patrullas de la ICIP escoltando el avión presidencial. Y el carro bomba, que normalmente acompañaba el avión presidencial en todas las operaciones de vuelo. ¿Por qué lo llaman carro bomba? El carro bombero. Ah, ok. El carro bombero. Ah, ok. El que apoyaba en caso de emergencia presidencial. Bueno, él siempre iba detrás del avión. Era un procedimiento. Pues. Ok. Y yo observo a la policía desde la cabina del avión y llamo a la edecán de guardia que está en la pista esperando en la rampa 4. Me dice, no hay novedad, le informo aquí. El edecán era el coronel Gerardo Dudamel de la Guardia Nacional. Cuando el avión parquea, observo el ministro de la Defensa y el ministro del Interior. El presidente no le gustaba que lo acompañara nadie, que lo recibiera nadie, mejor dicho. Cuando desciende el avión, le pregunto al ministro, ¿qué es lo que pasa, ministro? ¿Qué hace usted aquí? Y él le dice, rumores, presidente, los rumores de siempre. El presidente se molesta, pero se molesta.
Yo creo que es la única vez que lo vi molesto en relación con los militares. Suba al carro, y lo hace subir al carro presidencial. Sube el ministro Ávila Vivas, que yo también iba a ir, pero no cabía, eran ya muchas personas, y me quedé afuera. Me voy, como yo tenía mi conductor ahí, mi carro en el aeropuerto, me voy con mi carro. Detrás de ellos. No, la caravana sale y se va hacia la casona. Yo me quedo con el general Jun, el coronel Jun, que era su jefe de la Casa Militar, y le pregunto a Jun, ¿qué es lo que pasa, Jun? Bueno, los rumores de siempre. ¿Y qué pasa con la Casa Militar que ya está acuartelada? Me dice, yo la mandé para su casa, le di libertad. Le digo, pero ¿cómo es posible? Si tú ves que hay algún problema delicado, la orden que estuvieran acuartelados hasta que el presidente llegara a su cuarto en la casona. Bueno, eso no se cumplió. Le digo al piloto del avión presidencial, déjame el avión aquí en Maiquetía. Y esto es importante que lo digo como detalle, porque después podíamos hablar de eso. Déjame el avión aquí en Maiquetía y nos vinimos. Yo en el carro del coronel Jun, llegué a mi casa, me acosté, a los 5 o 6 minutos me llama por teléfono. ¿Qué hora era más o menos? Eran como las 11:20. Ok. Me acuesto, hablo, bueno, luego la prensa en ese momento, veo los problemas del día, el Nacional, que era muy escandaloso entonces, y me llama el ayudante de la primera dama, un capitán de la Fuerza Aérea de apellido Ramírez. Y me dice, óigame, almirante, entonces yo por el teléfono escucho los disparos y las detonaciones y ráfagas de ametralladora en las cercanías de la casona. Le digo, mira. ¿De la casona? De la casona. Digo, espérate que te apoyo. Llamo a Miraflores, no me atienden. Llamo a mi conductor, no me atienden. Me visto, agarro mi carro, tomo mi carro, el carro de mi esposa y me voy a Miraflores. ¿Y por qué no a la casona? Porque el centro del poder es Miraflores. Y el presidente, ¿pero dónde estaba él? Y el presidente acaba de salir de la casona a Miraflores. Ah, ok, el presidente sale de la casona milagrosamente porque la casona está rodeada por el capitán Rodríguez Torres, el mayor general ahora que era ministro del Interior. Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres era el encargado de la toma de la casona. El presidente sale por la puerta principal, la puerta de entrada normal de la casona, y los soldados que estaban ahí para hacerlo preso o tomar la casona no se dieron ni cuenta. Es más, Rodríguez Torres dijo, no hagan nada, que eso no es el presidente. O sea, no se imaginaron que en ese carro salía el presidente de la República solo, con el chofer. Hacia Miraflores. Y el hacia Miraflores. A mí me informan, yo saliendo de mi casa me informan, presidente hacia el Palacio, me voy hacia el Palacio, por la autopista. Yo no veo policías, no veo militares, no veo nada. Llamo a la Carlota para alistar el grupo de transporte aéreo. ¿Qué hora era en ese momento ya? Eran 11:45, más o menos. Llamo al grupo aéreo de la Carlota, al grupo 4, prepárame los aviones y los helicópteros para evacuación del presidente a cualquier sitio del país o del mundo, y por un operativo que tiene la Casa Militar, y me dicen, los oficiales están presos. Los tenían presos en la casona. ¿Los oficiales? En la Carlota. Los oficiales del grupo 4. Okay. Los había tomado presos el coronel Acosta Chirino, comandante Acosta Chirino, que tomó la Carlota. Llego al Palacio de Miraflores, no había nada en el palacio. Entro, cuando estoy entrando al despacho presidencial, llegan los tanques. 12 y 5 aproximadamente. 00 y 5 en términos militares. Voy a hablar con el presidente, lo consigo con el Farucero y Ávila Vivas. Pero el presidente estaba molesto y estaba increpando al Farucero de una manera fuerte. Llegan los tanques, irrumpen el palacio. ¿Y por qué lo increpaba? Porque los rumores de golpe ya se conocían en el medio civil. Y el Farucero no le había dicho nada. Y a él nadie le informó. Al presidente, imagínense ustedes que lo llama a todo el mundo a pedirle ayuda, a saludarlo, a recostársele, a darle la mano, pero esa noche, que era necesario que le informaran algo, no le dijeron nada. Nadie lo llamó. Lo llamó la primera dama. Llega y dicen que Ochoa, pero también lo llamó Pastor Edra. Y le informó lo del golpe. El periodista Pastor Edra, que era muy allegado a Carlos Andrés. Y ha sido ministro de la Secretaría. También. Sí, y de la OSI, algo de eso. Bueno, lo cierto es que cuando intento salir del palacio, no puedo salir porque las puertas del palacio están bloqueadas por tanques. Llamo al alto mando militar, no lo consigo. Llamo al comandante del ejército, me tranca y me tira el teléfono, el general Rangel Rojas. Lo llamo por segunda oportunidad, le digo, mire, es el almirante Carratú, necesito apoyo para el presidente. Me dice, no puedo, y me vuelve a trancar. Llamo al comandante de la Guardia y me dice, es un golpe, Carratú. Dame 2 horas para controlar Caracas, el general Maya Cardona. General de división de la Guardia, me dice, dame 2 horas para controlar Caracas y el interior. Le dije, no puedo esperar, nos van a matar aquí adentro. Eran demasiados.
y los disparos eran de cañones y de ametralladoras y soldados ingresando por todas las paredes y las cercas del palacio. Eso era impresionante, la forma como ingresaban al palacio. Sacamos al presidente sin rumbo fijo, sin saber por dónde íbamos. Llamo yo por teléfono a Miraflores, pásame una estación de radio, la que esté en el aire en este momento, me pasa a Venevisión. Llamo a Venevisión también, hablo con el comisario Efrén, el jefe de la escolta del grupo, sí, del grupo Cisneros. Me dicen, vente para acá que aquí te podemos sacar al aire. Yo no le dije que iba con el presidente. Al llegar a Venevisión, entramos al despacho del señor Cisneros, en Venevisión, a su oficina principal, y al minuto y medio el presidente Pérez salió al aire. En el discurso político más importante que yo le he oído como comandante en jefe a ningún presidente en Venezuela. Eso es otra cosa que nadie lo ha analizado. La forma como el presidente se dirigió a los militares. Le ordeno que regresen a los cuarteles. No regresaron. Me pregunta, ¿dónde está el ministro de la Defensa? ¿Dónde estaba el alto mando militar? En ese momento. En ese momento, crítico para el país, crítico para la vida del presidente, que estaba solo en un carro dirigiendo el país. Entonces, ¿dónde estaba? Cualquier cuento. Bueno, excusas. Estaba buscando los pañales de mi hija, estaba en mi casa, me estaba en el baño, me estaba afeitando. Las excusas que podían haber dado. Pero un ministro de Defensa... Eso dijo el ministro Ochoa Antich. Bueno, no le dijeron nada al presidente. Después lo vimos en el Palacio a las 6 de la mañana, cuando regresa el presidente, que yo voy con él, y le dice, no hay novedad, presidente. Y habían unos muertos en el Palacio y las paredes llenas de sangre. Entonces, ¿cómo que no hay novedad? Y un ministro de la Defensa en cualquier gobierno renuncia. En cualquier gobierno es pasado a juicio. Y se llame Ochoa o como se llame, Iván Carratú, cualquiera. Porque es la seguridad del Estado y es general para que le responda a la sociedad venezolana su cargo y el comando de las Fuerzas Armadas. Yo tengo la curiosidad todavía, y perdona que vuelva atrás a lo del Palacio de Miraflores. ¿Cómo salen ustedes de Miraflores cuando están rodeados totalmente, hay disparos por todos lados? Y la pregunta más crítica, ¿había la intención de matar a Carlos Andrés Pérez? Indiscutiblemente que sí. El sector oeste del Palacio, que es la oficina del presidente, la sala de conferencia, el Salón de los Espejos y la oficina del ministro de la Secretaría, son 5 o 6 ventanas de 3 metros cuadrados aproximadamente cada ventana. Todas están acribilladas a disparos. Esas son ventanas de seguridad. Quien me diga a mí que disparó y no le iba a pegar a nadie detrás de esas ventanas está un loco. La silla presidencial fue ametrallada. La mesa donde desayunaba el presidente, una mesa pequeña de 4 personas, fue ametrallada. El Salón de los espejos desde cuando fue creado el Palacio de Misia Jacinta, 1903, fueron acribillados a disparos. O sea, la mesa del Consejo de Ministros perforada con disparos. Que me diga a mí que disparó y ese disparo iba para el cielo, iba a matar a Lucifer, ese es un loco. Y se lo cree no sé quién. ¿Salen ustedes por qué lado? Salimos por la puerta oeste, la puerta este que da hacia el Fermín Toro. Y hacia Camino Nuevo. La única puerta que estaba abierta, porque las otras estaban bloqueadas por tanques. 5 tanques en el regimiento, 4 tanques en el Palacio Blanco, enfrente del Palacio de Miraflores, 5 tanques dentro del Palacio, 2 tanques en Carmelita, 2 tanques en O sea, que esa salida de ustedes era el único lugar posible para poder irse. Cuando salimos, la salida la preparé yo, porque era la función del jefe de la Casa Militar. No es porque sea héroe, ni mucho menos, ese era mi trabajo. Pero los hombres para evacuar al presidente tampoco estaban. Entonces el plan de evacuación lo tuve que conducir yo solo. Busqué el carro, busqué al chofer, busqué el equipo de seguridad, buscar el carro blindado, cambiar de carro. ¿Qué ruta cogieron de Miraflores hacia Salimos por esa puerta, pero es importante esa pregunta, porque Chávez dijo que él no quiso matar al presidente. Es falso. El tanque o el blindado Dragón que iba de Muñoz, de Camino Nuevo hacia el Palacio de Miraflores, a bloquear esa puerta, venía como unos 50 metros cuando salimos del Palacio. O sea, si nosotros nos demoramos 30 segundos, 10 segundos en salir, no podemos salir. Salimos por esa puerta y cogemos la avenida Baral Norte, San José, el seminario, la cota. Al pasar por la cota, yo pude observar un helicóptero volando de noche sobre Caracas. Me extrañó. ¿Civil o militar? Un helicóptero militar que llevaba armas y aterrizó en el campo de golf del Country Club. Y también aterrizó uno en Valle Arriba. ¿Y se supo quién era?
No se bueno, después, claro, la investigación la empastelaron, cambiaron los nombres, cambiaron las siglas O sea de los que aviones. en el golpe militar hubo más gente de la que se dijo. Infinitamente. Vamos a hacer mucho una más pausa antes. y hacemos un segmento más. Estamos conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, hablando del 4 de febrero de 1992. Volveremos.